Señor senador del Partido Colorado, de Propuesta Vallista, José Amorín Valle. Buen día, ¿cómo le va, José? Buen día, gusto estar acá con ustedes. Bueno, muchas gracias. Lo veía recién, en pocos minutos va a estar el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social charlando. Esto muchas veces es lo que no sale en la pantalla, ¿no? Esa convivencia por lo alto del sistema político, más allá de lo que decía el presidente Mujica. Ayer el chisporroteo. Con Brenta nos conocemos, fuimos diputados juntos. Claro. Y tuvimos, obviamente, cientos de enfrentamientos, de discusiones sobre temas en los que pensamos distintos. Y seguimos pensando distintos, pero eso no deja de lado la muy buena relación personal y la posibilidad de dialogar de esos temas. Bueno, allí está, así que seguimos en la misma. Bueno, allí está Brenta a la espera de la entrevista y justamente hablando de una cantidad de cosas, de la selección olímpica que debuta mañana y de este asunto que a todos nos duele, ¿no? Porque lo de Pluna me parece que no escapa a una sensación, a un sentimiento nacional de tristeza, de pesar. Sí, es muy triste lo que pasó con Pluna, es muy triste por lo que es Pluna, por lo que es Pluna para los uruguayos, para todos, por la cantidad de gente que se va a ver damnificada. Digo, no solo todos los uruguayos perdemos más de 300 millones de dólares, sino que directamente empleados de Pluna se quedan sin trabajo, empleados del aeropuerto van a tener dificultades, seguramente muchos también van a quedar sin trabajo, inversores que pusieron 15 millones de dólares entre Uruguay y Argentina. Ahora, José, esa mirada no es demasiado apocalíptica en atención a que se está pensando en que Pluna vuelva a volar. Pero Pluna... Bueno, no, claro, como aquella vieja Pluna, no. Como con otro nombre puede ser, puede surgir y ahí la está, línea aérea uruguaya. Claro, y ahí está el encastre del personal, por ejemplo, sí, de la frecuencia. Ojalá, en realidad no hay nada claramente planificado, lo único que hay es una subasta en la que se van a vender los 7 aviones, aquellos de los que el Estado salió de garantía. El Estado salió de garantía de 7 aviones por más o menos 170 millones de dólares. Va a intentar venderlos para recuperar todo el dinero posible y todo ese dinero pagárselo al Scotiabank, que es quien le prestó la plata al Estado. Y vamos a ver qué pasa con esos aviones. A ver, si viene una aerolínea del exterior y los compra y se los lleva, se acabó. Se los llevó y no hay drama. No hay ninguna cláusula que determine ninguna que cláusula que digan que tienen que trabajar acá. Ninguna. Eso es un dato importante. Ninguna. Hay una segunda instancia. Hay un primer remate. Si se llega a tal cifra, el que lo compra se lo lleva. Hay un segundo remate, si no se llega a esa cifra, en el que los compra sí tiene que trabajar en una línea uruguaya. Pero capaz que los dos quedan desiertos. Y entonces, como veo la mano, y después van a empezar negociaciones directas. Como yo veo el panorama, yo no sé si no quedan desiertos los dos remates. Pero ¿cómo ve el panorama para afirmar eso? Porque los precios que van a pedir en la primera son muy altos y la exigencia en la segunda también es muy grande, es que los 7 aviones operen acá en la zona. Ya hubo una empresa que se fundió. Entonces yo creo que bien complejo, yo creo que lo que tiene el Estado y lo que tiene que aprovechar bien son las frecuencias, y ahí tenemos que tener una negociación con Argentina, y lamentablemente en las negociaciones con Argentina, en todas ellas... Bueno, ahí está el tema de la conectividad, en todo caso, que es lo que debería privilegiarse. Digo, eso es importante para el Uruguay, sin lugar a ninguna duda. Ahora, ¿qué pasó, Amorín, entre aquella reunión tan crítica, porque además era a altas horas de la noche, con los ministros de Economía y de Transporte, y este momento actual? ¿Qué hubo en el medio que a ustedes no les decían? Bueno, pasaron muchas cosas, pero básicamente el motivo fundamental por el cual se nos dijo que cerraba Pluna era porque había una deuda de 3.500 millones de dólares de Pluna, sociedad anónima, y Pluna ente autónomo con empleados de Bari Brasil. Parecía exorbitante, eso haciendo un cálculo ligero, matemático, daba una cifra... 500.000 dólares por empleado. Bueno, claro. Pero nos dijeron, acá está en juego el país, acá no es solamente ya que Pluna, es cierto, no tiene un peso, financiera y económicamente está liquidada. Porque ustedes salieron con una actitud, digamos, patriótica en aquel momento. Cuando nos dijeron que este era un tema muy grave para el país, nosotros dijimos, bajamos el ascensor con el senador Bordaberry, yo le comenté, por cabeza esto tiene que ser 500.000 dólares, me da mucho, pero salimos con la enorme preocupación de que esto podía ser un daño enorme para el Uruguay. Y más allá de que todo se había iniciado con actitudes y con decisiones que eran profundamente equivocadas, con aquella contratación de Ficus Capital para contratar a Campiani, desde el primer día dijimos es poco transparente, esto termina mal. Más allá que podíamos hacer caudal de eso, dijimos, bueno, acá si el Estado debe 3.500 millones de dólares, salgamos con la prudencia que es necesario salir.
y mucha gente nos dijo, pero ¿por qué salieron tan mal? ¿Por qué salieron tan tristes? ¿Por qué salieron? Y salimos muy mal porque era un tema gravísimo. Ahora, al otro día nos enteramos que ese no era el ejemplo, que claramente no eran los 3.500 millones de dólares, que eso era una cuestión para llamar la atención, que el gran lío era la administración Pluna en Uruguay. Y salió inmediatamente la senadora Topolánski a decir que, yo no me acuerdo cuáles fueron las palabras, pero creo que dijo que era perverso. Dijo, es perverso hablar de los 3.500 millones de dólares. Pero a nosotros se nos dijo 3.500 millones de dólares y después vimos que no era así. Que eso no era así de ninguna manera y que el lío es otro. Bueno, y llegamos a este estado de situación donde empiezan a acuñarse algunos términos muy interesantes. Por ejemplo, aquello de la confidencialidad. Allí el Partido Colorado, a través de la Secretaría General, ha demandado a la Auditoría Interna de la Nación que explique, bueno, por qué, en función de qué argumentos determina esta confidencialidad. ¿Y en qué está eso? Bueno, aquí hay dos temas. Nosotros primero en el Senado pedimos una comisión investigadora sobre el tema de Pluna. El tema de Pluna, como bien dice usted, es muy triste, es muy grave. Hay responsabilidades políticas y puede haber otras responsabilidades más graves que las políticas. Y nosotros queremos conocerlo. Uruguay pierde 300 y pico millones de dólares. Como le decía al principio, muchísima gente se siente estafada. Muchísima gente siente que entró a una empresa en la cual el Estado tenía la cuarta parte y perdió todo. Hay decenas de miles de tenedores de pasajes que tienen pasaje en la mano y me llaman a mí y me dicen, ¿qué hago con el pasaje? Digo, es complicado. Entonces decimos, investiguemos. Lo menos que podemos hacer para la gente es darle transparencia, es decir, qué es lo que ocurrió. ¿Y para eso no está la justicia? Nos dicen que no. Ajá. Nos dicen que no a una investigadora en el Senado. Sí. Está la justicia para ver si hay delito. Es decir, el Partido Nacional, los senadores del Partido Nacional hicieron la denuncia penal. Y dentro de X tiempo, no sé si será 6 meses, 1 año o 5 años, el fiscal dirá, yo entiendo que hay delito o yo entiendo que no hay delito, pero no va a dar ninguna explicación de todo lo que pasó. Nosotros queremos una explicación clara de lo que pasó porque no sabemos. No sabemos por qué se le pagó la indemnización por despido a Campiani, 150.000 dólares, cuando todos sabían cómo terminaba. ¿Por qué se le firmó la indemnidad? ¿Por qué el Estado salió a garantía de todos los aviones? No sabemos. Queremos saber por qué se tomaron esas decisiones. ¿Y una instancia de esas características no se resuelve con una interpelación, por ejemplo? No, porque no podemos llamar a todo el mundo. Porque el ministro, en una interpelación, ¿cómo funciona? El miembro interpelante hace su exposición, el ministro hace la suya, los senadores hacen la suya, se vota que no hay nada en contra, porque el Frente Amplio tiene mayoría, y se terminó. Entonces, por un lado, nosotros queríamos que se supiera lo que pasó en Pluna. Y por otro lado, el Frente Amplio nos dice que no. Y por otro lado, 4 días después de que se anuncia el cierre de Pluna, sale una resolución de la Auditoría Interna de la Nación que dice que son confidenciales todos los documentos relativos a Pluna Social. Es decir, yo quiero saber qué pasó en los últimos balances de Pluna, quiero ver todos los documentos, saber qué fue lo que pasó con Pluna, y la auditoría me dice, no señor, usted no puede, esto ahora es confidencial. Entonces, un legislador no puede. Se pone una especie de manto de oscuridad sobre todo este tema. Un legislador puede hacer un pedido de informes. Yo tengo muchos pedidos de informes. Por eso, digo, tengo no mucho, están así entonces para no el legislador lo de la Auditoría Interna de la Nación. Usted tiene un resorte parlamentario. Sí, pero eso depende de la voluntad de contestarme o no. Yo tengo decenas de pedidos de informes que no me los contestan. ¿Hizo este, por ejemplo? No, este no lo hicimos porque en este fuimos por otro camino. Fuimos por el camino, digamos, de la justicia administrativa, primero a la auditoría interna para decir, digan que se equivocaron y muestren esto. El país necesita ver estos documentos, queremos saber qué pasó con Pluna, y salió la auditora a decir que no, que en realidad esto ya estaba previsto. Y que no. También la auditoría determina claramente eso, ¿no? Que un legislador lo puede pedir y que la justicia también. Está bien, pero yo para ir a la justicia yo tengo que iniciar un juicio, tengo que pedir prueba, y el juez tiene que entender que parte de la prueba es pedirle eso a la Auditoría Interna de la Nación y es por pedirla. Y esto hay que saberlo ahora. No tengo que iniciar un juicio y ver qué pasa con eso. Y si un legislador lo pide, se lo pueden contestar o no. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando asumió Pintado como ministro de Transporte y Obras Públicas, dijo que él iba a ver cómo había actuado Rossi y que iba a hacer una auditoría profunda sobre la actuación del ministro anterior de Rossi. Bueno, yo esperé 6 meses y después hice un pedido de informe a ver qué había pasado con la auditoría y cuál había sido el resultado. No se hizo la auditoría, obviamente, no era una cuestión para el público. No me la contestaron. Al año el Senado la pide. Y no me la contestaron y no me la van a contestar nunca. Y tengo muchas que no se contestan nunca. Así que yo creo que esto es
no tienen derecho los decenas de miles de perjudicados con el tema de Pluna a ir a la auditoría a ver los documentos, a ver qué pasó, a ver por qué se les fue la plata de ellos, a ver por qué el esfuerzo de mucho tiempo. ¿Un recurso de habeas data no es suficiente? No, es que lo que se prohíbe es el recurso de habeas data. O sea, lo que tiene uno es el recurso de habeas data. Y lo que hace la Auditoría Interna de la Nación dice, recurso de habeas data contra la Pluna, no va. Bueno, apelo a un legislador al que vote de pronto y le digo, bueno, solicita tú que tenés posibilidades, que tenés potestades y entonces... A ver si nos dan los documentos. De cualquier manera, sí, de a poco van saliendo. El otro día apareció uno en el Observador. Bueno, de hecho son públicos. Bueno, claro, lo del Observador publicó uno y en algunas sesiones del Parlamento algo hay también. Algunos van saliendo. Pero nosotros queremos estudiar el tema. Yo creo que la gente se merece saber qué pasó con esto. Correcto. Finalmente, senadora Morín, esto repercutió en lo que, como decíamos, el presidente llamó el chisporroteo, en fin, lo de los fantasmas, que aquí mismo dijo el presidente de ANCAP, Sendic, y también esa controversia respecto a la integración o no de la oposición en las empresas estatales, en los entes públicos. Y el Partido Colorado allí no tiene mucho de ganar, porque cuando el presidente Valle menciona su posibilidad de nombrar a directores de otros partidos, lo único que hizo fue Vergara en la UCEP. Sí, Sanguinetti nombró algunos más. La Constitución pide que en los entes esté el gobierno y oposición. Eso fue absolutamente normal mientras había dos partidos mayoritarios. Hoy que el país está partido en tres, digamos, en tres partidos principales, lo que ocurría en los gobiernos de coalición blancos y colorados es que quien era mayoría blanco-colorado tenía 3 en vez de 5, y quien era minoría blanco eran 2. O sea, había dos partidos políticos siempre. En el gobierno del Dr. Vázquez hubo solamente un partido político. Y Mujica, en un acierto, porque cuando un partido tiene absolutamente todo, pasan cosas complicadas. Yo no sé si usted recuerda lo de Antel, claro, el periodo pasado, que tuvieron que echar a los tres porque era una cuestión entre los tres que era un lío gigantesco. Es bueno que haya líder de oposición, siempre para controlar. Es absolutamente bueno, y Mujica lo dijo al principio de este gobierno, nos llamó y nos pareció bien. Controlar y coparticipar también en la gestión. Ayudar. Digo, nuestros directores están para ayudar al ente y están para controlar. Ahora, cuando hablamos con Mujica, por supuesto que quedó absolutamente claro que nosotros íbamos a ser oposición. Nosotros somos oposición. La gente nos puso al lado de la oposición. Cuando sale el lío de Pluna y nosotros criticamos duramente al gobierno porque creemos que se equivocó groseramente, salen algunos legisladores de distintos sectores políticos y dicen, bueno, entonces que se vayan de los centros. No, nosotros estamos en los centros para controlar. Y vamos a seguir marcando diferencias con el gobierno cada vez que sea necesario. No nos vamos a callar la boca por los cargos de los centros, obviamente. Bien, ¿le parecería leal, lícito, ético utilizar documentación confidencial para hacer política? Documentación que no se puede ver. Por ejemplo, un director de ente tiene acceso a información privilegiada, sin duda. No, a mí me parece que hay cosas que no se pueden hacer. Hay cosas que uno tiene que actuar con responsabilidad. Con la responsabilidad que actuamos con Bordaberry cuando salimos de la reunión con los ministros. Uno dice, bueno, o sea, en este negocio primero está el país. Bien, comparte eso. Y es así. ¿El gobierno totalitario sonó fuerte? No, yo no creo que se pueda decir gobierno totalitario, pero creo que sí que hay actitudes, por lo menos poco democráticas y que pueden ser tildadas de totalitarias. Por ejemplo, creo que lo peor que ha hecho Mujica, el presidente Mujica en los últimos tiempos, es decir que hay que privilegiar lo político por sobre lo jurídico. Eso es gravísimo. Digo, eso quiere decir, no me importa la Constitución, no me importan los temas políticos. Eso es lo que justifica los golpes de Estado, de izquierda y de derecha. O sea, lo que importa es lo político, no importa la Constitución. Por el matizó eso es esas afirmaciones, está bien, pero las hace. La senadora Topolánski. Quiero que la tercera parte de la oficialidad de las Fuerzas Armadas y la mitad de la tropa estén participando en mi proyecto político. Y junto con eso vienen 210 militares de Venezuela, hacen reuniones con militares uruguayos y terminan gritando ¡viva la patria socialista! Esas son actitudes no democráticas y esas son actitudes que si todas fueran iguales serían claramente totalitarias. Así que a mí me parece que no se puede decir que el gobierno es totalitario, pero que se puede decir que hay algunas actitudes que nos tienen que hacer abrir los ojos y nos tienen que llamar la atención. Senador, muchas gracias, muy amable por su participación. Más adelante vamos a hablar de política porque el PROA está conformando lo que puede llegar a ser la posibilidad de un candidato del sector, ¿no? El sector va a tener un candidato, este polo ballista, esta corriente ballista del Partido Colorado va a competir en las internas y lo vamos a charlar largamente cuando usted quiera. Muchas gracias, senador José Morín. Vamos a la pausa y en los próximos minutos estará con nosotros en vivo el señor de la frecuencia. Ojalá, en realidad no hay nada claramente planificado.
Lo único que hay es una subasta en la que se van a vender los 7 aviones, aquellos de los que el Estado salió de garantía. El Estado salió de garantía de 7 aviones por más o menos 170 millones de dólares. Va a intentar venderlos para recuperar todo el dinero posible y todo ese dinero pagárselo al Scotiabank, que es quien le prestó la plata al Estado. Y vamos a ver qué pasa con esos aviones. A ver, si viene una aerolínea del exterior y los compra y dice no deja de lado la muy buena relación personal y la posibilidad de dialogar de esos temas. Bueno, allí está, así que seguimos en la misma. Bueno, allí está Brenta a la espera de la entrevista y justamente hablando de una cantidad de cosas, de la selección olímpica que debuta mañana y de este asunto que a todos nos duele, ¿no? Porque lo de Pluna me parece que no escapa a una sensación, a un sentimiento nacional de tristeza, de pesar. Sí, es muy triste lo que pasó con Pluna, es muy triste por lo que es Pluna, por lo que es Pluna para los uruguayos, para todos, por la cantidad de gente que se va a ver damnificada. Digo, no se lleva, se acabó, se lo llevó y no hay drama. No hay ninguna cláusula que determine ninguna que cláusula sea... que digan que tiene que trabajar acá, ninguna. Eso es un dato importante. Ninguna. Hay una segunda instancia, hay un primer remate. Si se llega a tal cifra, el que lo compra se lo lleva. Hay un segundo remate, si no se llega a esa cifra, en el que los compra sí tiene que trabajar en una línea uruguaya. Pero capaz que los dos quedan desiertos. ¿Y entonces? Como veo la mano, y después van a empezar negociaciones directas. Como yo veo el panorama, yo no sé si no quedan desiertos los dos remates. No solo todos los uruguayos perdemos más de 300 millones de dólares, sino que directamente empleados de Pluna se quedan sin trabajo, empleados del aeropuerto van a tener dificultades, seguramente muchos también van a quedar sin trabajo. Inversores que pusieron 15 millones de dólares entre Uruguay y Argentina. Ahora, José, esa mirada no es demasiado apocalíptica en atención a que se está pensando en que Pluna vuelva a volar. Pero Pluna... Bueno, no, claro, como aquella vieja Pluna, no. Con otro nombre puede ser, puede surgir y ahí la está, línea aérea uruguaya. Claro, y ahí está el encastre del personal, por ejemplo, el señor senador del Partido Colorado, de Propuesta Ballista, José Amorín Valle. Buen día, ¿cómo le va, José? Buen día, gusto estar acá con ustedes. Bueno, muchas gracias. Lo veía recién, en pocos minutos va a estar el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social charlando. Esto muchas veces es lo que no sale en la pantalla, ¿no? Esa convivencia por lo alto del sistema político, más allá de lo que decía el presidente Mujica. Ayer el chisporroteo. Con Brenta nos conocemos, fuimos diputados juntos. Claro. Y tuvimos, obviamente, cientos de enfrentamientos, de discusiones sobre temas en los que pensamos distintos. Y seguimos pensando distintos, pero eso no